En medio del bullicio de la estación de tren, Clara se movía con destreza, saludando a los pasajeros y entregando boletos con una sonrisa tranquila que parecía aliviar la prisa y el estrés de quienes la rodeaban. No era una estación cualquiera, para muchos, se había convertido en un refugio gracias a la amabilidad de Clara. Cada mañana, antes del amanecer, ella caminaba desde su pequeño departamento hasta la estación, sintiendo el aire frío en su rostro y la dureza de la rutina en su espalda. Era una mujer de presencia serena, siempre atenta a los demás, y su calidez contrastaba con el ambiente impersonal y apresurado de la estación. Clara llevaba años trabajando allí, y aunque el sueldo apenas cubría sus gastos, encontraba un propósito en esas pequeñas interacciones diarias. Sabía que muchos de los pasajeros apenas la notaban, pero algunos de ellos, aquellos que regresaban cada día o semana tras semana, habían aprendido a reconocer su rostro amable entre la multitud. Algunos intercambiaban un breve buenos días y otros una mirada de agradecimiento. Para Clara, estos momentos eran suficiente recompensa, eran la prueba de que, a pesar de la carga de su vida, su trabajo tenía un significado. La vida de Clara no era fácil. Como madre soltera y cuidadora de su madre anciana, cada peso era contado, y cada gasto, una decisión cuidadosamente meditada. En casa, las noches eran largas y las horas de sueño cortas. Su madre, que ya no podía valerse por sí misma, necesitaba atención constante. Y aunque Emma, su hija, intentaba ayudar con lo que podía, Clara sentía la responsabilidad en cada rincón de su cuerpo cansado. Al llegar la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Clara sentía el peso del día en sus hombros. Observaba a las familias que pasaban frente a su ventanilla, a los niños emocionados por sus viajes y a los padres cargando maletas, y en algún rincón de su ser, una leve melancolía la invadía. A veces, recordaba los momentos en que ella también podía permitirse sueños y planes que parecían posibles, cuando sus propios días estaban llenos de expectativas en lugar de listas interminables de cosas por hacer y pagar. Pero, aún en medio de su cansancio, nunca dejaba que su espíritu decayera frente a los pasajeros. Clara era una presencia confiable, alguien que, sin decir mucho, ofrecía una sensación de calma a quienes pasaban por su ventanilla. Algunos pasajeros solitarios, especialmente los ancianos, encontraban en ella una conversación breve pero sincera. Y aunque su trabajo le exigía rapidez, Clara siempre se detenía un segundo extra para asegurarse de que cada persona sintiera que era vista, que importaba. Este era el mundo de Clara, la estación, los pasajeros, su familia. Un ciclo constante de dar y recibir poco a cambio, de luchar por mantener el equilibrio entre sus responsabilidades y su deseo de hacer la diferencia en la vida de otros, incluso en esos pequeños gestos cotidianos. La lluvia golpeaba con fuerza sobre el techo de la estación, creando un murmullo constante que cubría los ruidos habituales de la multitud apresurada. Clara, resguardada detrás de la ventanilla, observaba cómo las personas corrían buscando refugio, cargando paraguas, bolsas y mochilas empapadas. Entre la gente, distinguió a una mujer joven que sostenía a dos niños pequeños, ambos cubiertos con chamarras demasiado ligeras para el frío de aquel día lluvioso. La mujer miraba a su alrededor, con la expresión de alguien que está perdido y sin una solución a la vista. Después de unos momentos, la mujer se acercó tímidamente a la ventanilla de Clara, intentando mantener la compostura mientras uno de los niños tiraba de su brazo, buscando cobijo. Clara pudo ver en los ojos de la mujer un destello de preocupación y agotamiento, esa mezcla de emociones que ella misma había conocido en tantos momentos difíciles de su vida. «Buenas tardes», saludó Clara con suavidad. «¿En qué puedo ayudarle?». La mujer tragó saliva y le ofreció una sonrisa tensa. «Quisiera comprar 3 boletos, por favor», dijo, buscando con torpeza dentro de su cartera. «Vamos a visitar a mi madre», murmuró, casi como si intentara justificar su presencia allí,
explicando en pocas palabras un viaje que probablemente significaba mucho más de lo que Clara podía imaginar. Clara observó cómo la mujer sacaba unas pocas monedas y billetes arrugados, contando rápidamente para ver si le alcanzaba. Al darse cuenta de que no tenía suficiente, sus manos comenzaron a temblar y su rostro se contrajo en una expresión de preocupación. Clara sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que presenciaba situaciones así, pero cada vez que ocurría, algo en ella se encendía. Como si una pequeña chispa de compasión la impulsara a actuar sin pensarlo dos veces. ¿Cuánto le falta?, preguntó Clara, tratando de mantener un tono casual. La mujer levantó la mirada, sorprendida, y susurró en voz baja. Solo un poco, creo que me faltan unos 20 pesos. Clara dudó por un momento, sabiendo bien que ayudar a los pasajeros en situaciones así estaba fuera de sus responsabilidades y que, en teoría, no debería involucrarse. Pero la mirada de la mujer, la desesperación silenciosa en sus ojos, le recordó la sensación de estar sola ante un obstáculo, de no saber si el siguiente paso sería posible. Sin decir más, Clara sacó su propia billetera y discretamente pagó la diferencia. La mujer la miró, sorprendida y agradecida, y los niños la observaron con una curiosidad silenciosa. «Aquí tiene», dijo Clara, sonriendo. «Ahora sí, que tengan un buen viaje». La mujer, con los ojos llenos de gratitud, intentó buscar las palabras adecuadas para expresar su agradecimiento. «No sé cómo agradecerle», dijo en voz baja, casi sin aliento. «Usted no sabe lo que esto significa para nosotros». Clara le dedicó una sonrisa cálida. «Solo haga lo mismo por alguien más cuando tenga la oportunidad», respondió suavemente. Cuando la mujer se alejó con sus hijos, Clara sintió una calma profunda y reconfortante en su interior. Sabía que aquel gesto, aunque pequeño, era significativo. Para aquella familia, su ayuda había hecho la diferencia en un momento crítico, y aunque era consciente de las posibles repercusiones en su trabajo, no se arrepentía en lo absoluto. Mientras veía cómo se alejaban, un pasajero en la fila miraba a Clara con una expresión de aprobación silenciosa, y ella percibió en ese instante que no estaba sola en su deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, la sensación de tranquilidad no duraría mucho, pues no muy lejos de allí, en la oficina de supervisión, alguien más había presenciado la escena y no compartía su entusiasmo. Clara había vuelto a su puesto después de la ayuda que brindó a la joven madre, sintiendo una ligera satisfacción que aliviaba el cansancio de su jornada. Sin embargo, aquella tranquilidad se rompió de golpe cuando vio a Vanessa acercarse con su expresión habitual de seriedad, aunque esta vez había en su mirada un destello de desaprobación. Clara sintió un ligero escalofrío, ya conocía esa mirada, y sabía que no presagiaba nada bueno. «Clara, ¿podrías venir a la oficina un momento?», preguntó Vanessa, manteniendo un tono neutral que apenas disimulaba el trasfondo de molestia. Clara asintió, tomando aire y siguiendo a su supervisora hasta la pequeña oficina ubicada al final del pasillo. Una vez allí, Vanessa cerró la puerta y la miró fijamente, con los brazos cruzados sobre el pecho, adoptando una postura que denotaba autoridad. «Acabo de ver lo que hiciste hace un momento», comenzó Vanessa, con una voz firme y controlada. «Ayudaste a una pasajera a pagar su boleto, ¿cierto?». Clara sintió el rubor en sus mejillas. Sabía que su acción no había sido correcta desde el punto de vista de las normas, pero le costaba entender por qué un acto de ayuda podría considerarse inapropiado. «Sí, señora, pero ella estaba en una situación difícil, y pensé que podría». Vanessa levantó una mano, interrumpiéndola antes de que pudiera terminar su frase. «Clara, entiendo que quieras ayudar, pero no es tu trabajo solucionar los problemas de los pasajeros. Nuestro deber es seguir las reglas, no involucrarnos personalmente. Si cada empleado decidiera ayudar con su propio dinero, estaríamos en un caos», dijo, con una mirada penetrante que no dejaba espacio para réplica. Clara bajó la vista, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración. Sabía que Vanessa tenía razón desde una perspectiva estrictamente profesional,
pero no podía evitar sentir que algo fundamental faltaba en aquella explicación. ¿Qué sentido tenía su trabajo si no podía, al menos en momentos excepcionales, hacer un pequeño gesto de bondad? Lo entiendo, señora, respondió Clara con voz suave, intentando mantener la compostura. No volverá a ocurrir. Vanessa asintió, satisfecha con su respuesta, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una leve incomodidad en el fondo de su ser. Aunque rara vez lo admitía, a veces dudaba de su propia rigidez y se preguntaba si, tal vez, estaba dejando de lado la humanidad en favor de la eficiencia. Espero que lo tengas claro, Clara. Todos tenemos que seguir las reglas. Es la única forma de mantener el orden, concluyó Vanessa antes de abrir la puerta de la oficina, dando por finalizada la conversación. De regreso a su puesto, Clara se sentó en silencio, asimilando las palabras de su supervisora. Aquella llamada de atención la había afectado más de lo que esperaba, haciéndola cuestionarse si su impulso de ayudar realmente tenía un lugar en su trabajo. Por un instante, sintió como si una parte de su naturaleza generosa estuviera siendo reprimida, y eso le causaba una tristeza que no podía ignorar. Los minutos pasaban y, mientras observaba a los pasajeros ir y venir, no podía evitar preguntarse, ¿había hecho realmente algo mal al ayudar a aquella mujer? ¿O acaso estaba perdiendo una parte de sí misma al adaptarse a un entorno que parecía no valorar la compasión? La tarde caía sobre la estación y el bullicio de la hora pico comenzaba a disminuir. Clara, aún algo afectada por la conversación con Vanessa, se encontraba en su pausa habitual, buscando un respiro en una banca alejada del tránsito de pasajeros. La brisa fría de la estación la envolvía mientras repasaba en su mente lo ocurrido, una y otra vez, como intentando comprender si había algún error en sus intenciones. Fue en ese momento cuando escuchó una voz familiar. ¿Descansando un poco, Clara? Levantó la vista y vio a don Ramón, un hombre de cabello canoso y rostro amable, un pasajero frecuente que solía detenerse a conversar con ella cada vez que pasaba por la estación. Habían intercambiado tantas charlas breves que Clara sentía una cercanía casi familiar con él. Don Ramón, con su andar lento y su sonrisa cálida, siempre traía consigo un aire de tranquilidad que Clara agradecía en sus días más pesados. «Hola, don Ramón», respondió, esforzándose por esbozar una sonrisa. Sí, tomando un momento de respiro. Él se sentó a su lado, observándola con una mirada que parecía ver más allá de su gesto forzado. «¿Hoy no tienes la misma chispa de siempre? ¿Ha sido un mal día?». Clara suspiró, sintiendo como el peso de la conversación con Vanessa le oprimía el pecho. «Digamos que, he tenido un recordatorio de que ayudar a otros no siempre es bien visto aquí», dijo, tratando de no entrar en detalles, pero incapaz de ocultar el dejo de tristeza en su voz. Don Ramón asintió lentamente, como si comprendiera sin necesidad de más explicaciones. «Clara, déjame decirte algo», comenzó, con un tono reflexivo. «La bondad es una de esas cosas que no siempre se aprecian en el momento, pero que dejan huella. Si todos los días decides ayudar a alguien, aunque solo sea con una palabra amable o un gesto sencillo, estás sembrando algo mucho más grande que las reglas de cualquier trabajo». Clara lo escuchaba en silencio, sintiendo cómo sus palabras iban calando en su corazón. La reprensión de Vanessa aún resonaba en su mente, pero al escuchar a don Ramón, esa sensación de duda comenzaba a disiparse. «A veces siento que no vale la pena», confesó Clara en un susurro. «Me esfuerzo por hacer la diferencia, pero parece que siempre hay alguien dispuesto a recordarme que no es mi lugar hacerlo». Don Ramón le dedicó una mirada llena de comprensión. «Es cierto que este mundo tiene reglas y normas, pero eso no significa que debas apagar esa luz que tienes dentro. A veces, los actos de bondad más pequeños tienen un efecto que ni siquiera imaginamos. Tú tienes un don, Clara, esa capacidad de hacer que otros se sientan vistos y valorados. No dejes que eso se pierda». Clara sintió una calidez reconfortante en su pecho, como si las palabras de don Ramón fueran el bálsamo que necesitaba. Había algo en la forma en que él hablaba que le recordaba a su propio padre, quien solía decirle que, en un mundo tan frío, la compasión era una de las pocas cosas que podía iluminar la oscuridad. «Gracias, don Ramón», dijo finalmente, con una sonrisa sincera.
sus palabras significan mucho para mí. Él le devolvió la sonrisa y asintió. Recuerda, Clara. Las reglas son importantes, pero la humanidad también lo es. No dejes que una reprimenda te haga olvidar por qué empezaste a hacer lo que haces. Con esas palabras, don Ramón se levantó y se despidió con un gesto de la mano. Clara lo observó mientras se alejaba, sintiendo que sus palabras habían reavivado algo en ella. Había sido solo una conversación, pero en su interior, sentía que había recuperado la claridad que la conversación con Vanessa había nublado. Mientras volvía a su puesto, Clara tomó una decisión silenciosa: seguiría ayudando, aunque fuera en silencio y sin llamar la atención. Porque, como había dicho don Ramón, la bondad podía dejar una huella mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Después de aquella conversación con don Ramón, Clara volvió a su puesto con un renovado sentido de propósito. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco persistente, recordándole que su trabajo podía ser más que una simple rutina de boletos y horarios. Algo dentro de ella se había reafirmado, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Con el tiempo, y a pesar de las miradas vigilantes de Vanessa y de algunos colegas, Clara continuó con sus discretos gestos de ayuda. Sabía que corría el riesgo de recibir otra reprimenda o incluso algo peor, pero la satisfacción que sentía al ayudar a alguien en necesidad era mayor que cualquier temor que pudiera tener. Una mañana, mientras la estación aún estaba en calma, vio a un anciano que miraba confuso el tablero de horarios, frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar las letras borrosas con sus anteojos. Clara, que acababa de acomodarse en su ventanilla, observó cómo el hombre murmuraba entre dientes, buscando el número correcto. Sin pensarlo dos veces, salió de su puesto y se acercó a él. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó con una sonrisa amable. El hombre se sobresaltó un poco, pero al verla, sonrió de vuelta. Oh, gracias, hija. Estos ojos ya no son lo que eran antes. Busco el tren hacia Querétaro, pero no logro ver el horario. Clara asintió y, sin apuro, le explicó el horario del tren y lo acompañó hasta el andén correcto. Mientras caminaban, el anciano le habló de su viaje, de su esposa que lo esperaba al final de la línea y de sus hijos que habían crecido y se habían mudado lejos. Clara escuchaba atentamente, disfrutando de aquellos minutos de conversación genuina y sencilla. Cuando finalmente lo dejó en su andén, el anciano le agradeció con una mano en el hombro y una sonrisa cálida que decía más que 1000 palabras. Eres muy amable, hija. Hoy en día, no todos se toman el tiempo para ayudar a los demás. Que Dios te bendiga, le dijo, y Clara sintió que sus palabras le llenaban el alma. Volvió a su puesto con el corazón liviano, sabiendo que esos momentos, aunque efímeros, tenían un peso especial. Eran las pequeñas cosas, los actos sin grandes pretensiones, los que podían cambiar el rumbo de un día, tanto para el que los daba como para el que los recibía. A partir de entonces, Clara se permitió actuar según su corazón, ayudando de manera discreta, sin esperar que nadie lo notara ni lo reconociera. Lo hacía porque sentía que era lo correcto, porque aquellos pasajeros, cada uno con su historia, le recordaban que la vida, aunque dura, siempre podía ser un poco más amable. Sin embargo, aunque intentaba pasar desapercibida, no era del todo invisible. Vanessa había comenzado a observarla con más frecuencia, sus ojos vigilantes y su expresión dura revelaban que no había dejado pasar por alto el comportamiento de Clara. A pesar de esto, Clara decidió ignorar esa mirada inquisitiva y seguir adelante. Ya no se trataba solo de cumplir con su trabajo, era una cuestión de principios, de algo que había aprendido y abrazado en el fondo de su ser. Esa decisión de cruzar el umbral, de elegir la bondad por encima de las normas rígidas, marcaría un punto sin retorno en su vida. Lo que Clara no sabía era que sus pequeños gestos de compasión no solo transformarían su entorno, sino que también comenzarían a tocar los corazones de quienes la rodeaban, incluso de aquellos que, en apariencia, parecían resistirse a la calidez de su bondad. Con el pasar de los días, Clara comenzó a notar cómo la atmósfera a su alrededor se volvía más densa. Vanessa, fiel a su naturaleza estricta, parecía más decidida que nunca a monitorear cada uno de sus movimientos, observándola desde la distancia con una expresión severa. A cada paso que daba, Clara sentía esa mirada,
como un recordatorio constante de que cualquier gesto de compasión podía ser interpretado como una infracción. La presión no solo venía de su supervisora, sus colegas también empezaron a mirarla con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos, quizás temerosos de que el comportamiento de Clara afectara su propio trabajo, evitaban hablarle como antes. Los rumores sobre la reprimenda que había recibido de Vanessa comenzaron a circular, y pronto su decisión de ayudar a los pasajeros fue vista con cierta desconfianza. Un día, mientras Clara almorzaba en una banca de la estación, escuchó a dos compañeros murmurar cerca de ella, sin darse cuenta de que estaba ahí. ¿Viste lo que hizo ayer? Otra vez ayudando a ese señor mayor, dijo una de sus compañeras en voz baja. No entiendo por qué se arriesga tanto. Tal vez quiere llamar la atención, respondió otro con un tono de indiferencia. Al final, lo único que logra es ponernos a todos en la mira de Vanessa. Clara sintió un nudo en el estómago, pero intentó no dejar que esas palabras la afectaran. Sabía que no todos comprendían su manera de ver el trabajo, y eso estaba bien, no esperaba que todos compartieran su forma de pensar. Sin embargo, la incomprensión de sus colegas, sumada a la vigilancia de Vanessa, empezaba a desgastar su ánimo. A pesar de todo, Clara no estaba completamente sola. Había pasajeros que, de manera sutil, le demostraban su apoyo y gratitud. Uno de ellos era don Luis, un hombre jubilado que viajaba frecuentemente para visitar a sus nietos. Cada vez que pasaba por la ventanilla de Clara, le dedicaba una sonrisa cálida y unas palabras de aliento. Siga así, señorita Clara. No deje que la hagan cambiar, le decía, con una mirada comprensiva que le devolvía las fuerzas. Aquellos breves momentos, esos gestos sencillos de personas como don Luis, eran lo que mantenía a Clara firme en su decisión. Sabía que no podía complacer a todos, y tampoco lo deseaba, su propósito era más profundo, más personal. Sin embargo, la tensión en la estación crecía, y con ella, la incertidumbre sobre cuánto tiempo más podría seguir adelante sin enfrentar consecuencias mayores. Una tarde, al final de su jornada, Vanessa se acercó nuevamente a ella, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Clara, creo que deberíamos hablar, dijo, en tono severo. He notado que sigues ayudando a los pasajeros de maneras que están fuera de tus responsabilidades. Te he advertido antes sobre esto. Clara respiró hondo, tratando de mantenerse tranquila. Lo sé, señora Vanessa. Pero creo que, a veces, un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia para alguien. Vanessa la miró con una mezcla de incredulidad y desdén. No es tu lugar decidir eso, Clara. Aquí estamos para hacer nuestro trabajo, no para resolver los problemas personales de cada pasajero, sentenció. Espero que recuerdes lo que hablamos y que mantengas tus emociones al margen. Clara asintió en silencio, sabiendo que cualquier argumento sería en vano. La mirada fría de Vanessa era como una pared contra la cual sus palabras no tenían ningún efecto. Al verla alejarse, Clara sintió un vacío en el pecho, una sensación de impotencia que la hacía dudar de sí misma, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, cuando un pasajero la saludó agradecido antes de irse, recordando un pequeño favor que le había hecho semanas atrás, Clara supo que, a pesar de todo, su elección valía la pena. Decidida a seguir adelante, aunque en silencio y con discreción, Clara aceptó que el camino que había elegido no sería fácil, pero que era el único que resonaba con su verdadero propósito. En el fondo, algo le decía que no estaba sola, que aunque algunos no lo entendieran, sus acciones estaban dejando una huella, pequeña pero significativa, en aquellos que realmente apreciaban sus gestos de bondad. La tensión en la estación se había vuelto una constante para Clara. Cada día, la sensación de ser observada, de estar bajo el escrutinio de Vanessa y de algunos de sus compañeros, se hacía más pesada. Era como si cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, fuera cuidadosamente evaluada y juzgada. Clara, que siempre había sentido el trabajo como un lugar de refugio, ahora encontraba difícil mantener esa paz interna que antes le resultaba tan natural. Vanessa, por su parte, seguía su rutina con la misma rigurosidad de siempre. Sin embargo, en los últimos días, algo en ella había comenzado a cambiar. La perseverancia de Clara,
su inquebrantable decisión de ayudar a los demás, había comenzado a sembrar una semilla de duda en la mente de la supervisora. ¿Por qué alguien arriesgaría tanto para ayudar a extraños? ¿Qué motivaba a Clara a desobedecer reglas claras y sencillas? Estas preguntas rondaban en su mente, y aunque intentaba ignorarlas, cada vez era más difícil hacerlo. Una tarde, Vanessa decidió revisar el expediente laboral de Clara. Al principio, lo hizo con la intención de encontrar alguna falta o justificación para su comportamiento, algo que confirmara que la insubordinación de Clara era un signo de desorden o irresponsabilidad. Sin embargo, lo que encontró fue muy diferente. Al revisar los registros de Clara, Vanessa descubrió algo que la dejó en silencio por un momento: varios adelantos de sueldo solicitados en los últimos meses. Algunos incluso en momentos donde apenas cubrían sus propios gastos. Al indagar un poco más, también se enteró de que Clara era madre soltera y que cuidaba de su madre anciana, una situación que no había imaginado. Las piezas empezaban a encajar, y Vanessa comenzó a ver a Clara desde otra perspectiva. Esa misma noche, Vanessa no pudo evitar recordar la expresión de Clara cada vez que la reprendía. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda mezclada con una determinación que ahora comprendía de manera diferente. Sentada en su escritorio, sola y en silencio, Vanessa empezó a cuestionarse si, tal vez, había estado siendo demasiado rígida, demasiado insensible. Las normas eran claras y necesarias, pero, ¿acaso no había lugar para la compasión en un entorno donde todos lidiaban con sus propias batallas personales? Clara, por otro lado, estaba llegando al límite de su resistencia. La presión, la falta de apoyo y la vigilancia constante la habían dejado exhausta. No podía evitar pensar que, tal vez, seguir con aquellos pequeños actos de bondad estaba complicando demasiado su vida. ¿Valía la pena? ¿Realmente hacía una diferencia, o solo estaba perjudicándose a sí misma? La idea de abandonar aquella lucha interna por ayudar a los demás comenzó a asomarse en su mente, como una tentación de alivio, aunque dolorosa. Esa misma semana, mientras se encontraba en un breve descanso, Clara vio a Vanessa acercarse. Sintió una punzada de ansiedad, esperando otra reprimenda, pero la expresión de su supervisora era diferente esta vez. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una especie de comprensión silenciosa. «Clara», comenzó Vanessa, en un tono más suave que de costumbre. «He estado pensando en algunas cosas, y, bueno, sé que no es fácil para ti lidiar con todo esto». Clara la miró, sorprendida, sin saber muy bien qué responder. «Sé que estás pasando por un momento complicado», continuó Vanessa, evitando mirarla directamente. «Y, aunque no siempre lo parezca, entiendo que tu intención es ayudar. Pero hay límites que no podemos cruzar sin consecuencias». Clara asintió lentamente, agradecida por el reconocimiento, aunque seguía sintiendo el peso de aquellas palabras. Vanessa parecía estar abriendo una puerta, una pequeña rendija de empatía, pero aún estaba atrapada entre su necesidad de control y el reconocimiento de la difícil realidad de Clara. «Aprecio que lo diga, señora Vanessa», respondió Clara, con una mezcla de humildad y sinceridad. «Y sé que cumplir con las reglas es importante, pero a veces, cuando veo a alguien en una situación desesperada, siento que debo hacer algo. Es algo que no puedo ignorar». Vanessa permaneció en silencio, sopesando sus palabras. Por un momento, pareció querer decir algo más, pero se contuvo y simplemente asintió antes de alejarse. Clara sintió una leve sensación de alivio, pero también de confusión. Aunque aquella conversación no había cambiado las circunstancias, le mostró que, tal vez, Vanessa también estaba lidiando con sus propias dudas y conflictos. Ambas mujeres, aunque en lados opuestos de una misma realidad, comenzaban a entender que sus diferencias no eran tan irreconciliables como habían pensado. Clara, con su compasión inquebrantable, y Vanessa, con su devoción por las normas, estaban enfrentando un dilema similar, como encontrar el equilibrio entre el deber y la empatía. Y aunque el camino aún era incierto, ambas sentían que algo estaba a punto de cambiar, algo que alteraría no solo sus propias vidas, sino también el ambiente en la estación y la manera en que todos, de alguna manera, entendían lo que significaba ayudar a los demás. La mañana en la estación estaba especialmente tensa.
Vanessa había pasado noches sin dormir, dándole vueltas a una idea que, aunque parecía irracional para su forma de pensar, había crecido en ella como una llama persistente. Después de conocer la situación de Clara, la supervisora había empezado a cuestionarse no solo sus propias decisiones, sino también la estructura rígida de la empresa y su falta de flexibilidad ante las dificultades personales de sus empleados. Finalmente, y en un acto de determinación que sorprendió incluso a aquellos que la conocían, Vanessa decidió llevar su propuesta al equipo de gestión. Había redactado un proyecto para la creación de un fondo de ayuda, una iniciativa para apoyar a los empleados en circunstancias difíciles, como las que Clara enfrentaba día a día. Para Vanessa, esta propuesta no solo era un intento de hacer más humano el ambiente laboral, sino también una manera de demostrar que la empresa podía ser un lugar donde la compasión y la eficiencia coexistieran. La reunión se llevó a cabo en una de las oficinas de gestión y Vanessa se encontró rodeada de rostros conocidos. Todos ellos acostumbrados a verla como una líder inquebrantable y enfocada únicamente en el cumplimiento de las normas. Al comenzar a presentar su propuesta, pudo sentir el escepticismo en el aire. Algunos de los presentes ya murmuraban en voz baja, intercambiando miradas que denotaban su desconfianza. Entonces, lo que estoy proponiendo es simple, dijo Vanessa, con la voz firme pero decidida. Un fondo de ayuda que permita a nuestros empleados solicitar apoyo en situaciones extraordinarias. Creo que esto no solo mejorará la moral del equipo, sino que también nos permitirá retener a trabajadores valiosos que, en muchos casos, pasan por circunstancias personales complicadas. Uno de los gerentes, un hombre de aspecto serio y conservador, levantó la mano y miró a Vanessa con una mezcla de desaprobación y desconcierto. Vanessa, entiendo que tus intenciones son buenas, pero nuestra política siempre ha sido mantener una línea clara entre el trabajo y la vida personal de los empleados. No podemos hacernos responsables de sus problemas individuales, dijo, con un tono que parecía cerrar el tema antes de darle oportunidad a cualquier réplica. Vanessa sintió que su argumento tambaleaba, pero se negó a retroceder. Había llegado demasiado lejos, y la idea de rendirse era algo que no podía permitirse. Entiendo sus preocupaciones, y sé que esto va en contra de nuestras prácticas habituales, respondió Vanessa, sin perder la compostura. Sin embargo, estamos hablando de casos excepcionales, situaciones donde un poco de apoyo podría hacer una gran diferencia en la vida de una persona. Estamos invirtiendo en la estabilidad y el bienestar de nuestro equipo, lo cual, a largo plazo, se traduce en mayor compromiso y lealtad. Pero las reacciones no fueron favorables. Algunos de los presentes cuestionaron la excesiva sentimentalidad de la propuesta, señalando que abrir la puerta a ayudas económicas podría crear precedentes peligrosos y afectar la percepción de profesionalismo de la empresa. Vanessa escuchó sus objeciones, su lógica fría y calculada, y sintió una mezcla de frustración y desconcierto. Era como si, a pesar de todo su esfuerzo por justificar el fondo, chocara contra un muro insensible que negaba toda posibilidad de cambio. Cuando la reunión terminó, Vanessa salió de la oficina con el peso de la derrota sobre sus hombros. La idea había sido rechazada y su intento de implementar una medida de empatía había sido calificado como innecesario e impráctico. Sin embargo, lejos de sentirse avergonzada, algo en ella se fortaleció. Aquel rechazo, en lugar de apagar su determinación, avivó en su interior una convicción renovada. De regreso en la estación, Vanessa se encontró con Clara al final del pasillo. Sus miradas se cruzaron, y aunque Clara no sabía lo que había sucedido en la reunión, pudo ver en los ojos de su supervisora un cansancio distinto, un agotamiento que hablaba de algo más profundo que el mero trabajo diario. Clara, dijo Vanessa, acercándose a ella con una leve sonrisa, algo raro en su expresión habitualmente seria. Solo quiero que sepas que aprecio lo que haces. No siempre estoy de acuerdo con tus métodos, pero entiendo por qué lo haces. Clara, sorprendida, le devolvió la sonrisa con sinceridad. Gracias, señora Vanessa. Y, gracias por intentar algo diferente. A pesar de las dificultades, ambas mujeres sintieron que aquel momento las unía en algo más profundo que las reglas y el protocolo. Vanessa, aunque derrotada en su intento de cambio, había logrado descubrir una parte de sí misma que antes ignoraba.
Una parte que la empujaba a mirar a sus empleados con empatía y a comprender la importancia de los pequeños actos de bondad. Clara, por su parte, sintió que aquel pequeño gesto de Vanessa, aunque no hubiera cambiado las políticas de la empresa, significaba un gran paso. Había tocado algo en el corazón de su supervisora, algo que quizás, en el futuro, podría crecer en algo más grande. Ambas se alejaron en direcciones opuestas, pero sabían que, a pesar de las derrotas y las resistencias, algo en la estación había empezado a cambiar. El verdadero desafío apenas comenzaba, y tanto Clara como Vanessa estaban listas para enfrentarlo, cada una desde su propio lugar, con la certeza de que, tarde o temprano, la bondad encontraría un camino. El rechazo de su propuesta oficial había dejado una huella en Vanessa, pero no la había derrotado. En lugar de dejar que aquella negativa extinguiera su idea, decidió tomar otro camino, uno más personal y, tal vez, más efectivo. Después de todo, sabía que había quienes compartían sus mismas inquietudes en silencio, incluso si no podían expresarlas en un entorno regido por reglas inflexibles. Vanessa empezó a actuar de manera discreta. Habló con algunos de los empleados más cercanos a ella, aquellos que habían demostrado, a lo largo de los años, un sentido de camaradería y preocupación por sus compañeros. Compartió con ellos la situación de Clara, sin entrar en detalles privados, y les explicó su idea de organizar una colecta entre los empleados. Una iniciativa voluntaria que podría brindar a Clara un alivio en un momento tan difícil. Para su sorpresa, la respuesta fue positiva. Varios de los empleados se mostraron dispuestos a contribuir, incluso aquellos que antes habían mostrado cierta resistencia hacia los gestos de ayuda de Clara. Parecía que, al conocer la realidad que enfrentaba su compañera, el sentido de empatía había despertado en ellos de una manera nueva y poderosa. Al mismo tiempo, algunos pasajeros frecuentes comenzaron a enterarse de la campaña. Pasajeros como don Luis y otros que habían sido testigos de la bondad de Clara se ofrecieron a colaborar, queriendo demostrar su agradecimiento por los momentos en los que ella, de manera desinteresada, les había brindado ayuda o simplemente una sonrisa reconfortante en días difíciles. La estación se convirtió en un lugar diferente, en una comunidad unida en torno a una causa. Vanessa, que siempre había mantenido una postura distante y profesional, ahora era vista con otros ojos. Sus empleados comenzaron a respetarla no solo por su disciplina y liderazgo, sino también por la compasión que finalmente había dejado ver. Vanessa misma se sentía cambiada, como si aquella campaña fuera la manifestación de algo que había llevado mucho tiempo guardado en su interior, esperando una oportunidad para salir a la luz. Finalmente, una mañana, Vanessa se acercó a Clara con un sobre en las manos. Clara, que no sabía nada sobre la colecta, miró a su supervisora con sorpresa. Clara, dijo Vanessa, con una leve sonrisa, este es un pequeño gesto de parte de todos nosotros. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, y aunque no podamos cambiar todo, queremos que sepas que no estás sola. Clara tomó el sobre con manos temblorosas, sin entender del todo lo que estaba pasando. Al abrirlo y ver el dinero reunido, sintió como las lágrimas se asomaban a sus ojos. Miró a Vanessa y luego, a los empleados y pasajeros que la observaban desde la distancia, con una expresión de solidaridad y cariño. No sé cómo agradecerles, murmuró Clara, con la voz entrecortada por la emoción. Esto significa más de lo que pueden imaginar. Gracias, de verdad. Vanessa le puso una mano en el hombro, en un gesto cálido y genuino que no había mostrado antes. No tienes que agradecer nada, Clara. Solo sigues siendo quien eres. Nos has enseñado a todos el verdadero valor de la compasión, y ahora es nuestro turno de aprender de ti. Aquel día, la estación de trenes se sintió más viva, más humana. Clara, que había estado a punto de rendirse, recuperó la fuerza y la esperanza, mientras que Vanessa, quien siempre había priorizado las normas, encontró un nuevo propósito en su liderazgo. Uno que equilibraba la disciplina con la empatía. La colecta se convirtió en algo más que una ayuda económica, fue un símbolo de unión y reconocimiento, una prueba de que incluso en los lugares más rutinarios y rígidos, la bondad podía florecer y transformar vidas. Los días siguientes a la entrega de la colecta fueron diferentes en la estación. El ambiente, normalmente acelerado y desapegado,
parecía haberse transformado en algo más cálido, casi familiar. Los pasajeros y empleados intercambiaban sonrisas cómplices, como si todos compartieran un secreto de generosidad que los unía de una manera especial. Clara, aún sorprendida por el gesto de apoyo, caminaba por los pasillos de la estación con el corazón liviano y un agradecimiento profundo hacia todos los que habían hecho posible aquella ayuda. Una mañana, al llegar a su puesto, Clara notó un revuelo poco común cerca de una de las salas de espera. Algunos de sus colegas, junto con pasajeros frecuentes, la observaban con sonrisas en el rostro, y notó que habían decorado la sala con globos y algunas flores. En el centro de la sala, don Luis y otros pasajeros la esperaban con un ramo de girasoles, los favoritos de Clara, un detalle que no había compartido con nadie, pero que de alguna forma habían descubierto. Vanessa, quien había organizado discretamente aquella sorpresa, se acercó a Clara y le ofreció una sonrisa genuina. «Clara, esto es solo una pequeña muestra de nuestro agradecimiento», dijo Vanessa en voz alta, para que todos escucharan. «No siempre tenemos la oportunidad de reconocer a quienes, como tú, hacen de este lugar un espacio más humano y amable. Hoy queremos darte las gracias por cada pequeño gesto, por cada sonrisa y por la bondad que has demostrado, incluso cuando las circunstancias no eran fáciles». Clara, abrumada por la sorpresa y la emoción, miró a cada uno de los presentes, desde los compañeros de trabajo hasta los pasajeros, quienes la observaban con una calidez que nunca había sentido antes. No pudo contener las lágrimas mientras aceptaba el ramo de girasoles y agradecía con un leve gesto de cabeza, sin palabras suficientes para expresar lo que sentía. Don Luis se adelantó y, en su tono afable, agregó: «Señorita Clara, usted nos ha enseñado que la bondad no tiene un límite. Nos ha recordado que, en este mundo apresurado, detenerse un momento para ayudar al otro es lo que realmente nos hace humanos. Gracias por eso». Los presentes aplaudieron, y algunos pasajeros más se unieron, llenando la sala de aplausos y palabras de agradecimiento. Clara, que siempre había actuado en silencio y sin esperar nada a cambio, sintió como aquel momento borraba cualquier duda o temor que había tenido en los últimos meses. Era una confirmación de que su esfuerzo, aunque pequeño y humilde, había dejado una huella significativa en la vida de muchas personas. Vanessa se acercó a ella nuevamente y le susurró: «Clara, no puedo expresar lo suficiente cuanto he aprendido de ti. Gracias por recordarnos el valor de la empatía. Creo que todos, incluida yo, somos mejores gracias a ti». Clara le sonrió a Vanessa, agradecida por aquellas palabras. Sabía que ese momento significaba un cambio en su relación, y quizás, también una transformación en la manera en que ambas veían su trabajo y su lugar en la estación. Aquel día, Clara comprendió que, a pesar de las dificultades, su papel allí tenía un propósito que iba mucho más allá de la rutina. Había descubierto el poder de sus acciones y, con él, una nueva fuerza para seguir adelante. La celebración concluyó con risas, abrazos y nuevas amistades, uniendo a empleados y pasajeros en una red de solidaridad que resonaría por mucho tiempo en la estación. Al despedirse de todos y regresar a su puesto, Clara sintió una paz profunda y una gratitud inmensa. Sabía que su camino había sido difícil, pero ahora veía que había valido la pena cada paso. Con el apoyo de su comunidad, Clara sentía que ya no estaba sola. Había recuperado no solo su confianza, sino también un sentido de pertenencia que nunca imaginó encontrar en aquel lugar. La estación de trenes, que antes había sido solo un trabajo, ahora era un segundo hogar, un espacio donde cada persona, con sus propios desafíos y triunfos, contribuía a un ambiente más humano y compasivo. La mañana siguiente al homenaje en la estación, Clara despertó con una sensación de ligereza y claridad que hacía mucho no experimentaba. Al prepararse para ir al trabajo, ya no sentía el cansancio habitual ni la preocupación por ser juzgada. Su corazón, antes lleno de dudas y agotamiento, ahora latía con una fuerza renovada, alimentada por la gratitud y el apoyo de su comunidad. Al llegar a la estación, Clara notó que sus compañeros y los pasajeros habituales la saludaban con sonrisas sinceras, como si la celebración de ayer hubiera marcado un cambio invisible pero palpable en todos ellos. Sin embargo, había algo en especial que llamaba su atención: Vanessa. La supervisora,
quien hasta hacía poco era símbolo de reglas estrictas y una distancia casi fría, se acercó a ella con una calidez inesperada. «Buenos días, Clara», saludó Vanessa con una sonrisa genuina, dejando a un lado su rigidez habitual. «Hoy tenemos algunos nuevos pasajeros regulares a los que me gustaría que les demos la bienvenida como solo tú sabes hacerlo». Clara asintió, sorprendida por el cambio en la actitud de Vanessa, y juntas se dirigieron a la zona de boletos. Durante el turno de la mañana, Vanessa observó cómo Clara interactuaba con los pasajeros, sin interrumpir pero claramente interesada en aprender de la manera en que Clara hacía que cada persona se sintiera especial. Para Clara, aquel gesto de su supervisora significaba una muestra de humildad y respeto que jamás había esperado, una señal de que, finalmente, ambas estaban en el mismo camino. Con el paso de los días, el efecto de la transformación de Clara se expandió, contagiando a sus compañeros de trabajo. La estación, que alguna vez había sido un lugar donde cada persona seguía su propia rutina sin importar los demás, ahora era un espacio donde todos parecían estar más conectados. Los empleados se ofrecían ayuda mutuamente, y hasta los pasajeros parecían más dispuestos a compartir sonrisas y palabras amables. Vanessa, por su parte, había comenzado a asumir un nuevo rol. Su liderazgo, aunque seguía siendo firme y orientado a mantener el orden, ahora también se nutría de una empatía que antes había estado oculta bajo su fachada estricta. Vanessa comprendió que, aunque las reglas eran importantes, había situaciones que requerían compasión y flexibilidad. La colecta para Clara y el cambio que había surgido de ese gesto fueron prueba de que, en momentos de necesidad, un líder debía ser algo más que un guardián de normas, debía ser una figura de apoyo para sus empleados. Una tarde, mientras Clara revisaba el último tren del día, Vanessa se acercó a ella. En sus manos llevaba una pequeña libreta de notas, algo que Clara nunca había visto antes en su supervisora. «Clara», comenzó Vanessa, con una voz calmada, «he estado pensando en cómo mejorar nuestra estación y en cómo podemos seguir fomentando este ambiente de apoyo que hemos construido. Quisiera escuchar tus ideas, eres la persona más adecuada para ayudarme en esto». Clara la miró, sorprendida pero emocionada. Era la primera vez que Vanessa le pedía su opinión de manera tan directa. Sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. «Gracias, señora Vanessa. Me encantaría ayudar en lo que pueda. Creo que pequeños cambios, como dedicar un momento a saludar a los pasajeros y estar atentos a sus necesidades, pueden hacer una gran diferencia. A veces, solo necesitan saber que alguien los ve y los escucha». Vanessa tomó nota, asintiendo con aprobación. Había aprendido de Clara que, a veces, las soluciones más sencillas eran las más efectivas y que los pequeños gestos podían transformar un ambiente. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, reflexionó sobre cuánto había cambiado en los últimos meses. Había enfrentado críticas, dudas y momentos en los que pensó que estaba sola en su lucha. Sin embargo, había resistido y, gracias a su perseverancia, había encontrado en su trabajo no solo un medio para sobrevivir, sino un verdadero propósito. En su interior, Clara sentía que esta resurrección era solo el comienzo. Su historia no terminaba aquí, ahora, con el respaldo de su comunidad y el apoyo de Vanessa, estaba lista para llevar su bondad aún más lejos, inspirando a otros a hacer lo mismo. La estación de trenes, antes un lugar de paso y rutina, se había convertido en un espacio donde cada interacción, por pequeña que fuera, era una oportunidad de crear un cambio positivo. Con el paso de los días, Clara se había convertido en un pilar para todos en la estación. Su historia, su perseverancia y su bondad habían dejado una huella que difícilmente se borraría. Pasajeros y compañeros de trabajo, incluso aquellos que al principio miraban con desconfianza su generosidad, ahora la saludaban con respeto y admiración. No era simplemente una empleada más, era alguien que había cambiado la manera en que todos veían el mundo a su alrededor. Vanessa, quien antes representaba una autoridad distante y estricta, también se había transformado. Inspirada por Clara, había empezado a promover una cultura de empatía y apoyo entre el personal de la estación. Las normas seguían ahí, pero ahora se interpretaban con un toque de humanidad. Los empleados ya no veían a Vanessa como una figura de miedo, sino como una líder comprensiva, alguien que sabía equilibrar la estructura con la compasión. Un día,
mientras Clara estaba en su puesto atendiendo a los pasajeros, una joven madre se acercó con 2 niños, recordándole a aquella madre que, meses atrás, le había pedido ayuda en un día lluvioso. Esta vez, la joven madre llevaba un billete completo y una sonrisa agradecida. Señorita Clara, quería darle las gracias de nuevo. Aquel día usted no solo me ayudó a pagar el boleto, también me dio la esperanza de que aún hay personas buenas en este mundo, dijo la mujer, mirando a Clara con ojos llenos de gratitud. Clara le devolvió la sonrisa, y en sus palabras sintió la confirmación de que todos aquellos pequeños gestos realmente habían dejado una marca. A lo largo de esos meses, su bondad se había convertido en el elixir que transformaba el ambiente, un bálsamo que sanaba y daba nueva vida a quienes, de otra forma, pasarían desapercibidos en el flujo constante de la estación. Con el tiempo, la historia de Clara se extendió entre los pasajeros y el personal de otras estaciones. Muchos comenzaron a ver a la estación como un espacio especial, donde la gente era tratada con dignidad y respeto, gracias a la semilla de bondad que Clara había plantado. Algunos pasajeros incluso compartían su experiencia con otros, y pronto la estación se volvió conocida como un lugar de cordialidad y humanidad, una rareza en el mundo acelerado de las ciudades. Clara, humilde y sencilla como siempre, continuaba con su trabajo, pero ahora con una paz interna que llenaba cada día de propósito. Sabía que su viaje había llegado a una especie de conclusión, aunque también comprendía que la bondad no tenía un fin definitivo, era algo que debía cultivarse continuamente, en cada sonrisa, en cada gesto y en cada decisión. Mientras veía cómo la estación continuaba su rutina de siempre, con los trenes yendo y viniendo, Clara sintió que todo había cambiado. Ella misma había cambiado. Ahora entendía que, aunque su vida estuviera llena de desafíos, siempre tendría el poder de elegir la compasión y de inspirar a otros a hacer lo mismo. Con esa certeza, Clara caminó hacia el andén, donde la esperaba otra jornada, otro día lleno de nuevas oportunidades para sembrar bondad. Y así, su legado quedaría grabado en cada rincón de la estación, en cada sonrisa y en cada mirada, recordando a todos que, a pesar de las dificultades, un pequeño acto de compasión podía transformar el mundo. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte nuestras nuevas historias. Si te gustó esta historia, tenemos otra aventura emocionante en el video de al lado. Nos vemos en los próximos videos y gracias por tu audiencia.